Bienvenidos a Mesa de Periodistas, una semana de la llegada de Donald Trump a su segundo mandato con la aplicación de una serie de medidas polémicas. En migración, para empezar, declaró emergencia en la frontera con México, comenzó el despliegue de personal militar en esa zona y busca nombrar a los cárteles como organizaciones terroristas. Medidas que han sido muy populares entre sus bases, una señal de que no habrá moderación en el discurso, pero visto desde México, ¿cómo lo ha manejado el gobierno mexicano y qué repercusiones tiene y puede tener? Le doy la bienvenida a Luis Miguel González, director editorial del Economista. Como siempre, un placer saludarte. Eduardo Ruiz Gili, periodista. Gracias por acompañarnos. Salvador Frausto, director de investigación de Milenio, como siempre, también bienvenido. Comienzo contigo, Salvador. Tu primer corte de caja de los primeros días de Trump y al mismo tiempo de la reacción hasta ahora del gobierno mexicano. Bueno, pues hasta ahorita ha logrado sortear Claudia Sheinbaum de manera positiva esta difícil negociación con un Donald Trump recargado y 2 veces más agresivo de lo que fue en su primer periodo presidencial. Ya hoy en el foro de Davos, el presidente Trump dijo que iban avanzando de manera positiva las negociaciones con México y le vuelve a dar una tunda a Canadá diciendo que son muy difíciles, que sería mejor que fueran uno de los estados de Estados Unidos. Entonces, me parece que eso coloca en una situación, por lo pronto, porque me parece que va a ser muy difícil esa negociación, que van a crecer las deportaciones, que va a llegar el momento en el que se tenga que hablar de aranceles y el gobierno mexicano pues está dando pasos correctos. También destacaría la labor del canciller trabajando con los consulados mexicanos en información y asesoría legal a los migrantes mexicanos que puedan ser deportados. Entonces, me parece que los primeros pasos son interesantes ante que algunos medios franceses ya están llamando el tecnofascismo de Donald Trump y Elon Musk, como caracterización de un gobierno de derechas que atenta contra la agenda de derechos humanos y contra la agenda, por ejemplo, de igualdad de género y de temas de diversidad, de identidad de género y de identidad sexual. Vamos con los contrastes. Eduardo. A ver, México no ha negociado nada todavía con Estados Unidos. Hubo una llamada entre Juan Ramón de la Fuente y el nuevo secretario de Estado, Marco Rubio. Hasta ahí sabemos, una llamada, y lo que yo he leído en otros medios extranjeros es que saludaron, fue una llamada de cortesía. No ha habido el más mínimo acercamiento que sepamos todavía entre ambos gobiernos. La presidenta Claudia Sheinbaum ha estado tranquila, como ella dice, con la cabeza fría, no se ha acelerado, está llevando, pues tratando de hacer una plática respetuosa con Donald Trump, mandándole mensajes que aquí está México, estamos yendo contra los delincuentes, estamos parando en la frontera a más personas, no están llegando tantos a la frontera del norte, pero hasta ahí es lo único que sabemos. Lanzan un programa para que la gente cuando regrese sea feliz, pero ¿con qué dinero? Porque no hay dinero para esto, no hay dinero ni para darle su tarjeta de 2,000 pesos a ¿cuántos queremos? 100,000, 200, 300, 400,000 personas que nos deporten. No tenemos dinero para afiliarlos al Seguro Social, no tenemos dinero para darle cabida a todos en albergues, no tenemos dinero para transportarlos a todos sus lugares de origen. No tenemos dinero. Van a tener que sacar el dinero de algunos proyectos ferrocarrileros o aeroportuarios, o de algún lado tiene que venir el dinero. Pero la verdad es que no ha pasado nada más que Trump hablando y amenazando. Se han emitido documentos tanto por Trump como por la Casa Blanca, donde está diciendo que México está invadiendo Estados Unidos, lo cual no es cierto. Pero yo creo que hoy estamos en un terreno así en la dimensión desconocida, porque no ha pasado nada, que sepamos.
Capaz de que atrás de bambalinas están discutiendo, negociando, pero oficialmente no ha pasado nada. La presidenta ha insistido en que los equipos se tienen que reunir. Yo creo que ella también debería decir que se quiere reunir con Donald Trump, porque Donald Trump es el único que va a decidir esto, ni sus equipos van a decidir nada. Y hoy decía, ¿no? Vamos mejor con México, no así con Canadá, pero tienes razón, tal vez de la realidad a los hechos hay todavía un largo camino. Luis Miguel. Creo que está mal que lo diga en una mesa de periodistas, pero la parte más irrelevante es la que está ocurriendo en los medios. Que en la mañanera se diga una cosa, que en redes sociales o que Trump en Davos dé la nota, francamente es lo menos relevante, porque en algunos casos son cortinas de humo. Creo, hoy mismo, jueves, decía Ricardo Monreal, vamos a empezar a revisar el presupuesto. Me parece que una de las primeras cosas que se hizo mal, terriblemente mal, es el presupuesto 2025 se discutió y aprobó como si no existiera la amenaza de Trump. Lo comentábamos aquí, no hubo más presupuesto para el Instituto de Migración, no hubo más presupuesto para los consulados, tampoco hubo más presupuesto para economía. El presupuesto. Entonces, me parece, coincido con Salvador y con Eduardo, en una cosa, la manera en que la presidenta ha manejado el mensaje está a la altura de la investidura de la presidenta y a mí eso me gusta. O sea, yo no quiero una presidenta y que no se le olvide que es presidenta. A Trump con frecuencia se le olvida que es presidente y actúa como conductor de un programa de concursos como era El Aprendiz. En cualquier caso, el que la presidenta en un espacio de comunicación diga que las cosas van bien, no quiere decir nada, porque entre otras cosas no hay una especie de hoja de ruta visible sobre las acciones. Decía Salvador, bueno, es que ya se están reuniendo con los consulados, dependiendo del tamaño del esfuerzo de deportación que se haga, vamos a saber si lo que estén haciendo los consulados es proporcional. A mí me preocupa que tratemos esto desde los medios como un espectáculo y que digamos esto va a ocurrir un día, va a ocurrir durante 4 años y probablemente la parte más terrible en términos de persecución a grupos vulnerables no va a ocurrir con cámaras de televisión, no va a ocurrir de manera tan visible. Mi conclusión, y en ese sentido coincido con Eduardo, es lo que va a ocurrir en términos de negociaciones todavía no ha empezado. A mí me preocupa, y lo digo no por llevarla contra Salvador, pero cuando Trump dice van muy bien las cosas con México, ojo, lo está diciendo un tecnofascista, entonces puede decir van muy bien porque ya accedió a todo. O sea, es como el tercer país seguro. En boca de Trump, el que nos diga que todo va bien con México, me parece que puede ser todo lo contrario desde el punto de vista de la defensa de ciertos valores como la protección a los migrantes, como la protección de intereses mexicanos en temas económico-comerciales con un tratado de comercio. Entonces, a mí no me deja tranquilo que Trump diga, porque creo que con él con frecuencia las cosas son al revés, que le esté yendo mal con Canadá, probablemente tiene que ver con que Canadá dice, a mí no me va a estar ninguneando. Hay un texto buenísimo del ex primer ministro de Canadá, Jean Chrétien, que dice, ya tengo más de 90 años y me puedo dar el gusto de decir lo que se me da la gana ahorita, y es, vete a Trump. Ahí le podemos poner un bip. Otro que está ansioso ya también por plantear sus opiniones. Adelante, Eduardo. A ver, nomás quiero aclarar, Trump no dijo que nos está yendo bien con México.
Estaba hablando en Davos y una ocurrencia de él dijo, creo que está bien México, pero le estamos dando demasiado peso a algo que le pasó por la mente. Número 1. 2, mi querido Luis Miguel, el nuevo estilo de muchos gobernantes es el estilo de Trump. Y no nos engañemos. Todos estamos formados con la idea de que un presidente se tiene que ver digno, serio, presidenciable. Pero Trump ganó por 5 millones de votos haciendo todo lo contrario. Trump haciendo todo lo contrario regresó de donde nunca creíamos que iba a regresar, porque los nuevos gobernantes tienen que estar hechos y tienen que saber actuar como conductores de programas de concurso. Me duele decirlo, pero lo estamos viendo. ¿Se acuerdan de Berlusconi? Berlusconi hacía lo mismo y parece que Víctor Orbán también no canta mal en este sentido. Entonces, estamos viendo un cambio de formas, de métodos, de sistemas. Es un cambio y nos va a costar mucho trabajo entenderlo. Salvador. Sí, habría que ver los contextos en los tres países. En el caso de los Estados Unidos, las encuestas señalan que la mayoría de la gente, ligeramente, pero la mayoría de la gente está de acuerdo con las deportaciones de migrantes. Están de acuerdo con que se le impongan aranceles a otros países. Eso nos da un indicador para un presidente populista como Donald Trump de que sí va a avanzar en la negociación. Está en la mesa de negociación esos temas que ya son muy explícitos, que los dijo en su toma de posesión, o el tema de designar a los cárteles como grupos terroristas internacionales, lo que justificaría intervenciones militares en nuestro terreno. Entonces, en ese sentido, me parece que sí va a avanzar, y la pregunta sería, ¿cuánto va a ceder Claudia Sheinbaum? ¿Cuánto va a ceder Canadá? ¿Y cuánto, poquito, va a ceder, si cede algo, los Estados Unidos? Con esa pregunta nos quedamos. ¿Cuánto puede ceder, sobre todo el gobierno de México, ante la amenaza de aranceles? Vamos a la pausa y volvemos. Ya regresamos con Mesa de Periodistas por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos en Mesa de Periodistas. Nos quedábamos con este planteamiento, Luis Miguel, que hacía Salvador. ¿Hasta dónde realmente puede ceder México, más allá de la presidenta Claudia Sheinbaum, en términos de la negociación del TEMEC y sobre todo con esta amenaza de aranceles? Creo que lo plantea muy bien Salvador. El contexto de cada país determina mucho lo que se puede y lo que se debe negociar. A mí me gustaría llevar un poco el tema más allá. No es lo que Trump quiera, sino lo que necesitamos. Entonces yo diría, en el caso de seguridad, a mí me encantaría encontrar un punto en donde la preocupación de la población mexicana por la inseguridad coincide con la preocupación de Estados Unidos, y en ese punto creo que el escenario ideal ya lo planteó Marco Rubio en su comparecencia previo a la entrada del gobierno, y el primer escenario es colaborar con México para combatir los cárteles. Si México no quiere cooperar, entonces tomaremos medidas unilaterales. Yo diría, me parece que el mejor escenario en ese tema es que sí haya una cooperación binacional, porque lo que creo que es absurdo es decir, es un asunto de soberanía. Me atrevo a ponerlo de esta manera. Si lo hubiéramos podido resolver solitos, me parece muy bien jugar la carta de la soberanía. Si lo que tenemos es un desbordamiento, pues más vale no negar que necesitamos ayuda y hacerlo bien. El contexto para mí es importante, y ahí sí es más el terreno de Salvador. Es un gobierno, el de Claudia Sheinbaum, que llega con un amplio apoyo popular. Tiene mayoría en las dos cámaras. La presidenta tiene un enorme nivel de aprobación. Eso puede valer en la negociación para algunos temas, pero sobre todo entender que está frente a un presidente que tiene las mismas características, tiene amplio apoyo popular, tiene poder en las cámaras, y además Estados Unidos es más poderoso. ¿Dónde creo
que hay más coincidencias, paradójicamente, en seguridad y en economía, donde creo que el enfrentamiento es total, porque lo que gane uno lo pierde el otro, es en migración. Economía y seguridad, veo un enorme campo de conciliación, y en migración creo que estamos condenados a romper los platos y que cada quien se quede con un pedacito. ¿Coincides, Eduardo? Mira, la presidenta Sheinbaum enfrenta un problema cuando el país enfrenta un problema sin Trump, que es inmenso, que es una economía que está perdiendo fuerza. De acuerdo a quien quieras ver, la economía de México va a crecer entre el 0.2 y el 1.3 este año. La que quieras es bastante aterrador porque es un no crecimiento. La presidenta hereda un bolón de proyectos que exigen una inversión que le deja muy poco campo de maniobra. La presidenta se niega a hacer una reforma fiscal que se necesita tarde o temprano, se necesitaba ya hace rato, porque el gobierno no tiene los ingresos que necesita para un país con tal población y con tantas carencias. Esto también lo sabe Trump, ¿eh? No nos hagamos. Trump sabe que el gobierno de México llega en una posición de debilidad frente a él. Es un monstruo Estados Unidos, no solamente militarmente, económicamente, educativamente, es un monstruo, nos guste o no, nos acompleje o no, nos enoje o no. Pero entonces, ¿qué hay que aceptar? Que como dice Luis Miguel, se puede llegar a acuerdos. Creo que Claudia ha lanzado mensajes. A ver, estamos dispuestos a combatir a la delincuencia organizada, pero que no agarre actitudes estúpidas como el aldeano que nos gobernó hasta hace poco, que rompió con la DEA, rompió con todas las agencias de seguridad de Estados Unidos bajo un falso sueño de la soberanía nacional. Caray, todavía está el gobierno repelando porque se llevaron al Mayo Zambada. Por amor de Dios, ¿qué queríamos que siguiera en México? Entonces creo que la presidenta hasta el momento sí, serena, la cabeza fría, todo muy bien. Trump sabe la debilidad económica y va a poner unas condiciones muy fuertes. Ahí se va a ver qué tan inteligente es nuestra presidenta, que también está asesorada por su grupo para poder, de una negociación difícil, sacar lo que se pueda ganar. La migración México la puede controlar, en la lucha contra el narcotráfico lo puede controlar, exigiendo que Estados Unidos también haga de su parte, porque son problemas binacionales. Estados Unidos no va a aceptar que México, que ellos son responsables de la migración, nos van a echar el paquete, lo dijo Luis Miguel, vamos a pagar por los platos rotos. Pero hay que tener claro, aquí entramos como país en una gran situación de debilidad. No hay de otra y hay que reconocerlo y hay que aceptarlo, porque si no, ¿para dónde queremos ir? Ponernos contra Sansón a las patadas, pues nos va a pisotear, ¿eh? Salvador. Sí, yo creo que va a ser una negociación entre tres líderes fuertes. Las condiciones, en el caso de Trump, también pues ganó, tiene las cámaras, tiene el respaldo, estas propuestas que está haciendo, sobre todo la de deportaciones, aranceles y cárteles terroristas, digamos, son los tres ejes de una negociación peligrosa para México. Claudia Sheinbaum tiene casi entre el 70% más o menos de popularidad y el 80% de la gente considera, está viendo muy bien la actitud de Claudia Sheinbaum frente a Donald Trump. Eso le da también una fuerza y una legitimidad interesante. En el caso de Canadá, Pierre Poilievre, que es el que se perfila para ganar las elecciones este año, tiene una amplia ventaja en las encuestas, tiene casi 50% y 20% tiene a quien ponga el Partido Liberal. Entonces, vamos a tener tres líderes fuertes en un cuarto de negociaciones y hay que tener cuidado de no caer en la caricaturización que hace Trump de México. Por ejemplo, no es verdad que todos los migrantes son delincuentes, no es verdad que que digamos el asunto de los aranceles vaya a llegar a niveles
altísimos, es decir, va a haber algún tipo de aranceles seguramente, va a haber disminución en el ingreso de migrantes, y lo que más me inquieta a mí es qué tipo de colaboración va a hacer Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Es decir, si las fuerzas especiales del ejército de Estados Unidos van a intervenir directamente en un operativo para cazar, digamos, un capo en Sinaloa, o van a hacer solamente trabajos de inteligencia. Esa es lo que me parece que, digamos, todavía está en una nube más gris. Yo sí esperaría que entre la lista de lo que va a ceder México vamos a tener que aceptar, va a tener el gobierno de México que aceptar aranceles en algún área, y el cálculo, perdón, sobre deportaciones, según algunos fondos de inversión de Estados Unidos, calculan que va a bajar el ingreso anual de 1 millón de migrantes que pasan cada año a más o menos 750,000. Y cierro con esto, Joely. Es decir, ahí va a haber una disminución, pero no tan dramática como dice el PAN y demás, ¿no? Y el otro asunto es que dijo hoy Donald Trump, vamos a vengan y pongan fábricas en Estados Unidos y les voy a dar todas las facilidades. ¿Y quién va a trabajar en esas fábricas? Pues los migrantes. Necesitan quien trabaje en esas áreas. No, eso no son puestos que tomen los estadounidenses. Retomando un poco lo que dice Salvador, voy contigo, Eduardo, que también lo ponía sobre la mesa. Vamos a ver qué le aconseja su gabinete a la presidenta. Hay una escuela que dice que efectivamente se tiene que aceptar un porcentaje de aranceles que puede ir del 2 al 4, al 10 o hasta el 25% a pesar del acuerdo comercial. Y hay otra escuela que dice que aceptar un arancel con el concepto del acuerdo comercial es inaceptable, que en todo caso sería el principio del fin. ¿Cuál es tu visión, Eduardo? A ver, aquí no es lo que México acepte. Si Estados Unidos lo impone, lo impuso. México no puede negociar. México puede negociar a que sea menos, a que sea más. Puede negociar a que sea cero. Pero Estados Unidos es una decisión, hablando de soberanía, una decisión libre y soberana del gobierno de Estados Unidos. Y hay que pensar las consecuencias. ¿Cuánto tiempo va a aguantar la economía mexicana y cómo va a crecer el desempleo con un arancel? Vamos a irnos muy conservador, del 5 al 10%. Ese arancel va a generar desempleo, puede generar una recesión, y a ver cuánto dura la popularidad de la presidenta. Porque hay que decirlo, la popularidad de una presidenta es como la popularidad de cualquiera de nosotros. De un día para otro se evapora, porque no le gustó al público, porque no le gustó al votante, porque no le gustó a nada. Esta discusión, sí, Claudia tiene esta fuerza y la apoyamos, pero hasta ahí llega, porque al primer error, al primer dolor que nos golpee Estados Unidos a la cartera, vamos a ver cómo sigue la popularidad, Cuidado. Luis Miguel. Dice Eduardo, al primer error, el problema en tener una negociación tan asimétrica con una contraparte tan poderosa es, primero, Trump no reconoce que México y Canadá sean iguales. Claro que no. Lo hemos comentado mucho. Creo que uno de los grandísimos errores del sexenio pasado fue no haber aprovechado la generosidad que tuvo el gobierno de Biden. Eso no va a volver a pasar. Vamos a tener un presidente de Estados Unidos bastante patán en la negociación, diciendo, a ver, no, esto no es la ONU. Yo soy el principal mercado para tus bienes y servicios, para la población que quiere emigrar, y yo pongo las condiciones. Si no te gustan, ve a tratar de vender a Guatemala o vete a tratar de vender a Cuba. Al cabo ahí te has portado muy bien. En buena medida, el gran tema es, México va a tener que ceder, va a tener que tragar sapos. ¿Cuántos sapos podemos tragar? Del otro lado, me parece que está el gobierno, o mejor dicho, el grupo de Morena, está empezando a jugar la carta de la unidad, es decir, hay que unirnos todos.
creo que valdría la pena, en esa lógica, que primero se una el equipo de Morena. Los golpes entre Ebrard, de la Fuente y todos los que están son bastante obvios y más vale que se disciplinen. Se nos acabó el tiempo. Una disculpa, Salvador, te retomamos en el próximo programa. Luis Miguel González, Eduardo Ruiz Gili, Salvador Frausto, gracias a los tres por estar en la mesa de periodistas. Pásela bien.